Bueno, en la clase del día de hoy tenemos que resolver el siguiente ejercicio. ¿Ya? Vamos a empezar a analizarlo. Miren, nosotros dijimos que para el análisis DC, los capacitores se van a comportar como que fueran un circuito abierto, ¿no? Está abierto. Ya. En ese caso, este capacitor no tiene contacto con el voltaje de entrada. Este capacitor hace que se abra este circuito y este circuito de aquí no tiene contacto con el voltaje de salida, que se abrió, y este capacitor también se abre, ¿no? Estos capacitores están abiertos porque estamos haciendo el análisis de C. Ahora su pregunta va a ser, ingeniero, entonces, ¿qué? ¿Y ahora qué hace esto? Porque yo quería amplificar un voltaje de entrada a la salida, pero ahora me está diciendo que se abre todo y ya no está haciendo nada. Sí. Lo que pasa es que para resolver los transistores, en este caso los BJT, tenemos que hacer dos análisis, el análisis AC y el análisis DC. Como recién estamos aprendiendo, vamos a aprender a hacer el análisis DC. ¿Ya? Y para hacer ese análisis DC hay que abrir los capacitores. Los capacitores hay que ponerlos como circuitos abiertos. Cuando ya hagamos el análisis AC, ahí hay que hacer otra cosa y hay que ponerlos como que están cerrados. Pero eso vamos a aprender más adelante. A lo mejor ya en el segundo parcial aprendamos esto, ¿no? Ya, entonces, para nosotros, eso es por si acaso ustedes me pregunten, ¿de qué sirve tener esto conectado si se van a abrir al final? Ya, lo que pasa es que en el análisis AC no se van a abrir, van a mantenerse cerrados en el AC. Continuemos con el análisis de C. Entonces, mire lo que sucede aquí. Vamos a dibujar esto de otra forma, como yo ya le había explicado en la clase anterior, para que no se confunda. Yo decía que si esto de aquí es un... Yo le había explicado, si tienes conectado dos elementos con un mismo cable, ¿ya? Es lo mismo como que si tú conectes a cada uno por separado, ¿no? Eléctricamente esto es lo mismo que lo de acá, ¿no? Porque esto es un solo nodo y esto también es un solo nodo. Entonces, gracias a eso lo que vamos a hacer es separar esto de aquí y a cada uno darle 22 voltios. ¿Ya? Y esto ya lo sacamos, ¿no? Y en esa forma se vuelve más fácil el análisis, ¿no? Se ve más claro la forma de resolverlo. Ya listo, entonces miren lo que sucede aquí. Tenemos en esta parte que está aquí, voy a remarcarla, ¿no? Ya. Vamos a analizarlo aparte, esto sería un análisis de circuitos 1. Pero no le voy a decir, usted ya tiene que saber esto, sino que vamos a repasar. Ya, aquí tiene 39,9K. Esto sería 39K. Ya, aquí tiene 22 voltios. Y acuérdense que en el transistor las letras eran, este de aquí es la base, este de aquí es el colector, y este de aquí es el emisor. Ya. Entonces, tenemos esta rama de aquí con una línea que sale por acá. Aquí, en este nodo de aquí, hay un voltaje. ¿Cómo se llama ese voltaje? Escríbalo en el chat. Muy bien, el voltaje de base. Voltaje de base. Y tenemos el voltaje de base en ese punto. Y nosotros quisiéramos tener el voltaje de base directamente. Recuerde por qué, porque los ejercicios que hemos resuelto, ¿cómo iban? Iban así, ¿no? Un voltaje aquí, una resistencia y el voltaje de base. Así eran más o menos los ejercicios que hacíamos la clase anterior. ¿Ya?
Necesito tenerlo así para que sea más fácil, ¿no? Que tener esta cosa de aquí. Ya, ahora, Ingeniero, ¿se puede hacer división de voltaje? sí, eso, a eso vamos a llegar. Ya, entonces, ahora para el que no vio el divisor de voltaje, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Usted sabe que esto de aquí, eléctricamente, es análogo a esto, a lo que usted vio en circuito. Voltaje en la base. Y así puede ver que esto es lo mismo que esto, escriba así. Sin una pregunta. Ya listo. Entonces aquí ya con claridad usted puede ver que si yo esto quiero tenerlo así, con un solo voltaje y una sola resistencia, esto sería el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, ¿no? Recuerde que en circuitos hacíamos ejercicios mucho más grandes que estos, pero ese entrenamiento de allá extenso le sirve para que esto lo resuelva de una manera rápida. ¿Cuál es el primer paso para sacar la resistencia de Thevenin? ¿Qué teníamos que hacer con las fuentes? Escríbelo en el chat. Apagarlas. Muy bien. Entonces, hacerla que valgan 0 voltios, ¿no? Que sería un corto, ¿no? Entonces vamos a reemplazar esa fuente por un corto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el corto hay 0 voltios. Tenemos dos resistencias, 39K y 3,9K. Escríbelo en el chat. Esas resistencias es que están en serio o en paralelo. Ya, muy bien, en paralelo. A lo mejor alguien se puede confundir porque las ve en serie, ¿no? Puede decir que está en serie, pero mire dónde les está midiendo. Usted les está midiendo en medio de las dos. El voltaje BB es un voltaje de BB ¿hasta dónde? Hasta referencia, ¿no? Y referencia es esto. Ahí es referencia. O en este caso de acá sería esto. Entonces, visto desde aquí hasta acá, el voltaje, ¿no? Desde este punto hasta este punto, usted se puede dar cuenta de que usted puede verlo de la siguiente manera. Puede dibujarlo, esta resistencia de 39K, así. Aquí la de 3,9K, referencia. Y puede estar pidiendo este voltaje, que sería, mire este punto. De este punto a referencia sería DB, ¿no? Más o menos. Usted ya se dio cuenta que están en paralelo, ¿no? Entonces, la resistencia de Thevenin para este caso sería 39K en paralelo con 3,9K. ¿Y eso cuánto le da? Este valor en el chat. 3,54 dice. ¿Alguien que confirme eso? Ya listo. Ya entonces ya tenemos la resistencia de Thevenin. Ya, entonces vamos a hacer el voltaje de Thevenin, que sería el voltaje que se ve desde, desde este punto, que es voltaje B, hasta la referencia, que sería medirlo desde aquí hasta acá, ¿no? Puedo poner que voltaje B es el voltaje que está desde aquí hasta acá, a esos puntos. Y usted se puede dar cuenta que eso es un divisor de voltaje. Entonces, voltaje B es igual a la fuente, y no es la resistencia, no, hay que dividir para las dos resistencias, la de 39K más 3,9K. Hay que ponerle la resistencia en donde va a caer el voltaje va a ser medido en 3,9K, y el voltaje de la fuente, que sería 22 voltios. Y ahora usted ya tiene el voltaje de la base.
¿Cuánto sería ese voltaje? Dos voltios, dice. 2 voltios. Ya. Ya. Este voltaje que le hemos llamado base, llamémosle, pongámosle otro valor para que no nos confundamos, pongámosle voltaje Vx, ya. Voltaje Vx, voltaje Vx, voltaje Vx. Nuestro voltaje Vx vale 2 voltios, ¿no? O puede llamarlo voltaje de Thevenin. Y la resistencia de Thevenin vale esto que está aquí. Ahora, nosotros sabemos que todo esto que está aquí podemos reemplazarlo por una fuente y una resistencia. Voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin. Ese voltaje de Thevenin son 2 voltios y la resistencia de Thevenin son 3,54 kilo ohms. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya. Regresamos al circuito original y decimos que todo esto en realidad lo voy a reemplazar, toda esta parte que está en rojo, voy a reemplazar con algo aquí de 2 voltios, resistencia de 3,54 kilo ohms, y el resto lo copio igual, ¿no? De aquí, de este punto de aquí que le llamamos B, voltaje de base X, que viene conectado a la base. Copio el transistor, me voy para arriba, una resistencia de 10K y una fuente DC de 22 voltios. Para abajo, una resistencia de 1,5 kilo ohms. Ya. Y en este caso ya se volvió un ejercicio como el de la clase pasada, ¿no? Ya, entonces este trabajo fue para esta configuración que primera vez que la vemos, la transformamos a una que ya conocemos. Ya, entonces ya se vuelve fácil, usted sabe que aquí hay una malla, la corriente que pasa por aquí es la corriente de base, la corriente que baja por aquí es la corriente de colector y esta corriente que viene aquí es la corriente de emisor. Lo único que tuvo que aprenderse para resolver estas cosas, la única fórmula es que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Ya. Vamos sacando la malla que está aquí. Sería 2 voltios menos, acuérdense que la corriente entra por el más y sale por el menos. Entra por el más y sale por el menos. Entonces sería menos 3,54 K por IB. Aquí hay una caída de 0,7 más menos 0,7 menos 0,7 menos 1,5K por IE. Y llego acá, sería menos 0. Y ahí como llega el punto de inicio, porque esto es una sola malla, todo esto es igual a 0. Ahora, démonos cuenta de algo. Aquí está en función de, tengo una ecuación con dos incógnitas. Tengo IB y tengo IE. Necesito esta ecuación. Entonces, nosotros habíamos visto en la primera clase que la corriente de colector más la corriente de base es la corriente de emisor. Entonces, corriente de colector más corriente de base es igual a corriente de emisor. ¿Ya? Y sabemos que la corriente de colector es beta veces IB. Entonces tengo beta veces IB más IB es igual a IE. Entonces factorando tengo que beta más 1 por IB es igual a IE. Ya. Listo. Entonces, como en este caso el beta vale 100, yo voy a tener que 101 por corriente de base es igual a IE. Y eso ya puedo reemplazarlo aquí y todo me va a quedar en función de IB. Hagámoslo. 2 menos 3,54K IB menos 0,7
menos 1.5K por 101 por IB es igual a 0. ¿Ya? Factoricemos los IB. Podemos multiplicar y sumar todo esto, ¿no? ¿Cuánto me da la multiplicación de esto? 1.5 por 101. $151.5. Y eso más 3,54, ¿cuánto le da? Sería 1.55,04 menos 1,55,04. 155,04. Ya. K. Hemos resuelto esto y con esto lo hemos unido y sale negativo, pues no. 155,04 kiloohms de IB, y al otro lado va 2 menos 0.7 sería 1.3. Al otro lado va como menos 1.3. Ya, entonces tenemos que el IB es la división de esos dos, porque este menos con este menos se te va, ¿no? Despejando el IB, ¿cuánto le queda? Uy, 8.38 metros. Microamperios, ¿no? Ya tengo la corriente de base. Ahora, si yo necesito la corriente de colector, es fácil porque miren lo que había puesto acá. Beta veces IB. Entonces sería beta veces, sería 100 por el IB, que vale 8.38, ¿no? Si no vieron dónde lo saqué de esta ecuación que está aquí. ¿Cuánto me da eso? Escríbelo en el chat. 0.838 miliamperios. Miliamperios, no. Ya. Ya tenemos la otra corriente. Y la corriente de emisor, usted sabe que es la corriente de base por 101. Corriente de emisor, a ver si se ve, es 101 por la corriente de base, que es 8.38 miliamperios. ¿Cuánto le da la IE? Entonces nos da 0.84 miliamperios. Ya tenemos las tres corrientes. Ya. Ahora, una vez que tenemos las tres corrientes, me están pidiendo aquí el voltaje de colector emisor. Ya. Para sacar el voltaje con mi colector emisor, yo sigo esta malla, ¿no? Vamos a usar, por ejemplo, al principio usamos esta y ahora estamos usando esta. Ya. Una pregunta, ¿no? Podríamos también usar esta, ¿no? Pero ¿por qué prefiero usar esta y no usar esta? Escríbelo en el chat. Bueno, entonces, como teníamos dos mallas, ya, esta de aquí, que no he usado, ni la de acá, yo voy a elegir esta porque como respondieron en el chat, en esta malla está BCE, y BCE es la pregunta que me están haciendo en este momento. Por eso es, no es porque primero así, después así, primero así, después así. Primero esta de aquí, ¿para qué? Para encontrar quién. Corriente de base, uso esta, y esta de aquí para encontrar BCE. Ya, entonces ahora vamos a sacar la ecuación de esa malla. Tenemos 22 voltios
menos, acuérdense que más, menos, esto también sería más, menos. Ya tenemos esto acá, pues, ¿no? Más, menos, más, menos, ¿no? Entonces vamos acá, ¿no? 22 menos 10K por IC. Aquí está más, menos, BCE. La primera letra está con el más y la segunda letra con el menos. Ese es el colector positivo y el emisor negativo. Entonces, más menos, voy a poner menos BCE. Sigo bajando y tengo menos 1.5K por el IE. Y eso es igual a 0, ¿no? Ahora, despejando el BCE, tengo 22 menos 10K por el IC, que sale 0,838 miliamperios. Ya, menos 1.5 por 10, que sale 0,84. Bueno, no lo ven ustedes. Ya. Y este vale 0,84 miliamperios. Ya. Y ese sería mi voltaje BCE. Acuérdense que el mili se simplifica con el kilo. El mili se simplifica con el kilo. ¿Cuánto me da BCE? Escríbalo en el chat. Ok, tenemos 12,36. Perdón, voltios, ¿no? Ahora, recuerden que en el video de la clase pasada, o en la clase pasada, nosotros analizamos el voltaje BCE. Nosotros decíamos que BCE tiene tres posibilidades de acuerdo a cómo salga, ¿no? En región activa, corte y saturación. Saturación. Este transistor, ¿cómo está trabajando? Escríbelo en el chat. Muy bien. En región activa, ¿no? Bueno, el análisis de este circuito, ya, aunque se vea un poco diferente que el anterior, porque el anterior tenía aquí, no tenía esta línea, ¿no? Y este sí. Estos dos puntos, esta zona, este punto que está aquí y este punto que está aquí es el mismo nodo. Por lo tanto, yo puedo esto de aquí mandarlo a referencia y esta línea que está aquí borrarla. Y el análisis se vuelve exactamente igual al ejercicio que acabamos de hacer. Bueno, en el siguiente ejercicio nos están pidiendo que encontremos la corriente IC y el voltaje BCE. Ya lo hemos copiado, entonces tenemos que analizar lo que sucede aquí. Lo primero que hay que hacer es, como estos análisis DC, se sabe que los capacitores se van a comportar como un circuito abierto, ¿no? Y como están comportándose como circuito abierto, este de aquí se abre, no hay contacto con BO, este de aquí se abre y no hay contacto con BI. Solo nos queda esto. Entonces, vamos a analizar. Como este es un cable que está abierto, este es un cable que llega hasta aquí y continúa acá, y está abierto porque si tuviera un borrador le borrara, ya no, aquí no hay nada. Entonces usted se puede dar cuenta que este cable no está haciendo nada. Yo lo puedo sacar en mi mente, aunque esté físicamente ahí, no está haciendo nada. Bueno, entonces la corriente IB viene en este sentido, porque siempre la corriente IB va en dirección hacia la base, ¿no? Acuérdense que esta es la base, este es el colector, este es el colector, perdón, y este es el emisor, ¿no? Ahora,
mire esta corriente de base, viene en este sentido. Si yo regreso en esta resistencia, ¿cómo se tuvo que haber movido? De hacia la derecha o hacia la izquierda. Escríbanlo en el chat. La corriente IB tuvo que haber pasado, el único camino que tuvo para haber llegado es la corriente, es por la resistencia de 250K. La flecha que voy a apuntar acá en esta resistencia, ¿apunta hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda, muy bien. IB tuvo que haber tenido esta dirección hacia la izquierda para que baje y coge este camino. Si se dan cuenta, es la única forma. Porque como le dije, por acá no va ni a entrar corriente ni va a salir corriente, porque esto es un circuito abierto. Entonces IB viene así. Listo, entonces ya como ya tenemos la dirección de IB, podemos decir que este voltaje que está aquí va a ser más aquí y menos acá. ¿Ya? La corriente que pasa por acá, en el colector, va a ser IC. IC apunta para abajo. Y en esta resistencia va a entrar por el más y va a salir por el menos. Y aquí abajo es IE, que también apunta para abajo. Y entra por el más y sale por el menos. Bueno, entonces vamos a resolver la malla. La malla de la base. Mire cómo va a salir el circuito. Usted va a recorrer desde el 10. Desde el 10 viene por aquí así. Pasa por aquí. ¿Sí lo ve? ¿Sí ve todo ese recorrido que le he hecho un contorno? Usted va a empezar de 10. Se viene por esta resistencia. En esta resistencia pasa la corriente de colector. ¿Ya? Sigue este punto de aquí. ¿Ya? Este punto no es el transistor, no es este punto de acá. Todavía no cruzamos el transistor. Es como que usted no llega, antes de llegar al transistor, usted se va por este camino. En este camino, esta resistencia que está aquí, le pasa a través de ella la corriente IB. Usted regresa por aquí, ya está en la base, y aquí hay una caída de 0.7, y de ahí tenemos esta resistencia que a través de ella pasa la corriente IE. Vamos a ponerle aquí, que nos falta escribirle, el más menos 0.7, ¿no? Miren, por ejemplo, para sacar el IB, yo cojo desde la base. ¿Cuál es la malla que está en la base? La malla que está en la base es esta, ¿no? De aquí para acá abajo. Pero ¿de dónde empezó? Tuvo que haber empezado desde acá atrás, ¿no? Desde esta fuente, ¿no? Entonces yo digo que mi malla es así. Ya. Ahora, en este nuevo ejercicio yo sé que mi malla tiene que estar considerada el voltaje de base, ¿no? La base. Así, ¿no? Pero ahora ya no es como en el ejercicio de acá, que era facilito porque para el lado de acá hay una resistencia y una fuente. Ya, aquí es verdad, me vengo por acá, hay una resistencia, y esa resistencia es, el voltaje en esta resistencia es la resistencia por el IB, continúo hasta llegar a la fuente, me encuentro con una resistencia con una corriente diferente, y de ahí llego a la fuente DC. Entonces mi camino es así. Ya, mi malla yo la voy a tomar así, ¿no? Y entonces, como ya sabemos cómo va a ser la malla, nos toca escribir la malla, pues no, los voltajes y todo eso, ¿no? Vamos a hacerlo. Tenemos 10 voltios menos 4.7 K por IC. ¿Ya? Sigo por acá, menos 250K por IB. Estoy aquí, sigo por acá, llego a la base y ahí sigue
menos 0.7, menos 0.7, y ahí sigue menos 1.2K por el IE, igual 0. Esta es la ecuación que me dio esta malla que está aquí. Ahora vamos a reemplazar cosas que ya conocemos. Como ya sabemos nosotros que el IC es igual a beta veces IB, y haciendo todo el análisis de esta corriente más esta corriente igual a esta corriente, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el IE es igual a ¿qué? A beta más 1 por IB, ¿no? Eso ya sabemos, y eso lo vamos a reemplazar. Este lo vamos a reemplazar aquí, y este lo vamos a reemplazar acá. Ya, este beta vale 90, y este de aquí me va a quedar 91, ¿no? Armemos toda la ecuación de nuevo. 10 menos 4.7K por 90 por IB menos 250K por IB menos 0.7 menos 1.2K por 91 IB. Todo eso es igual a 0. Ya. Usted despeje y dígame cuánto vale IB. Ya tenemos la corriente de base. Nosotros sabemos que la corriente de colector va a ser beta veces IB. Beta vale 90, 90 por IB, que vale 11.88 microamperios. Eso es lo que está acá. Y para sacar la corriente de emisor, que no la están pidiendo, pero de todas maneras quiero sacarla para utilizarla en la malla de aquí. Corriente de emisor va a ser 91 por la misma corriente, ¿no? Ya, dígame cuánto vale I de colector y la I de emisor. Escríbelo en el chat. Dice 1,069, 1,08. Ya. Mili, ¿no? Ya. Cogí uno de los resultados que se veían parecidos, ¿no? Si no cogí exactamente el suyo, no se preocupe. Tiene que ser parecido a esto. Bueno, entonces tenemos las dos corrientes y ahora nos piden el voltaje BC, y usted sabe que tenemos que venirnos por esta malla que está aquí para sacar el BC. ¿Por qué? Porque aquí está el BC. Vamos a hacerlo. Venimos, ¿no? 10 menos 4.7K por IC. Seguimos. Aquí está el BCE, ¿no? BCE. Desde aquí hasta aquí. Más, menos. Entonces sería menos BCE menos 1.2K por IE igual 0. Ya cerramos la malla. Entonces tenemos que el BCE es igual a 10 menos 4.7K por el IC, que vale 1,069 miliamperios, menos 1.2K por el IE, que vale 1,08 miliamperios. Acuérdense que el mili se va con el kilo. Y ahora reemplace y dígame cuánto vale BCE. Ya, entonces voltaje colector emisor sale 3.72 voltios. Ya, ahora, ¿cómo está trabajando ese transistor? Escriba el chat, en el chat. Muy bien, región activa, ¿no? Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio propuesto, donde me piden encontrar el voltaje colector emisor y la corriente emisor. ¿Ya? El circuito ya lo hemos copiado y tenemos esto. Ahora, aquí hay algo muy importante que la gente se sabe confundir, y quiero evitar ese problema antes que suceda. Mire, este es el ejercicio anterior que habíamos hecho.
Quiero que se enfoquen aquí, miren. Esta malla que está aquí. Ya. La ecuación de esa malla era esta. Este es el primer ejercicio de esta clase. Ya. Mire cómo hicimos. Dijimos 2 voltios, que usted puede ver ahí. Esto que está aquí. Y fuimos sacando la malla, ¿no? Este voltaje es el que está acá. El 0.7 es el que está aquí. Y este que está acá, ¿no? Ahora, quiero que vean algo, ¿no? Hasta aquí. Hemos llegado hasta el voltaje de aquí. Ahora, este que está aquí, hay que ponerle menos 0 voltios. Menos el voltaje que hay aquí en la ecuación, menos 0 voltios. Y una vez que completemos esto y le pongamos menos 0 voltios, ya hemos completado la malla y todo esto es igual a 0. ¿Ya? Usted podrá ver que yo no le puse menos 0 voltios porque decir menos 0 da lo mismo, pues no estás aumentando ni quitando nada, ¿no? Pero la malla empieza poniendo este voltaje de aquí, lo que está aquí como positivo, y el voltaje que está acá como negativo. Y le repito, yo no le puse menos 0 voltios porque menos 0 igual sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿para qué le hago acuerdo a esto? Una vez que termino la malla, todo esto es igual a 0. Para que cuando hagamos esto de acá, vamos a hacer la malla y aquí le tenga que poner yo, ¿cómo le voy a poner? Menos, al final de la ecuación, estamos haciendo la ecuación. Al final de la ecuación le voy a poner menos 20. Sería, ¿por qué este menos? Porque es menos el voltaje final. Y menos 20 porque la fuente vale menos 20. Y de ahí la ecuación termina, todo eso es igual a 0, porque ya cerré la ecuación. Si está entendido eso, escribo OK, caso contrario, pregunte. Vamos explicando de nuevo. Esta ecuación que está aquí, ¿ya? Yo tendría que empezar poniendo menos el voltaje, más el voltaje que está aquí, positivo, ¿no? De donde empiezo, ¿no? El número que está aquí lo pongo positivo. Y el número que termina acá lo pongo como negativo. Aquí está 0, menos 0 voltios, lo pongo al final. ¿Ya? Imaginemos que este de aquí no hubiese sido 0, sino que hubiese sido un voltio positivo, ¿no? Ahí hubiera estado dibujado un voltio. Déjenme ponérselo más grande, ¿no? La resistencia de 1.5K, ¿ya? Más menos por el IE, y aquí hubiera habido un voltio. Entonces, yo tenía que copiar toda la ecuación, ¿no? Esto. Copio el 1.5K menos 1.5K por el IE. ¿Y qué tengo que poner aquí? Escríbelo en el chat. Si ahora cambiamos así. Menos 1, muy bien. Menos 1, ¿no? Menos el voltaje que está aquí. Y de ahí, cuando ya llegué acá, ya se cerró la malla, de ahí pongo igual a 0. Ya, así tendría que hacerlo si aquí no hubiera habido referencia a tierra, sino que hubiera habido un voltio, ¿no? Le pongo menos un voltio. Ahora, como está entendido eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la malla y cuando lleguemos acá le vamos a poner menos el voltaje que está aquí, ¿no? En este caso sería menos 20. Ya, la malla va a terminar con un menos 20. Eso es lo que quiero que les quede claro. ¿Ya? Una vez que tenemos claro eso, vamos a hacer el análisis de C. Y usted sabe que para hacer ese análisis, los capacitores se ponen como circuitos abiertos. Entonces, esto de aquí se va a abrir y esto de aquí se va a abrir. Tenemos esta malla que va así, ¿no? Aquí tiene una caída de tensión de más o menos 0.7. Ahora, escribamos esta malla que usted ve aquí. Empezamos con 0, porque aquí hay una referencia, 0. Ya, entonces, vamos analizando la corriente de base, está aquí. La corriente de base que voy a dibujar acá, ¿apunta para arriba o para abajo? Escríbalo en el chat. Perfecto, arriba, por lógica, ¿no? Tiene que ir para arriba para que pueda venir por acá.
Entonces ya tenemos esa corriente y la corriente de emisor va para abajo, ¿no? Esa es la que nos están pidiendo más o menos. Ahora podemos desarrollar la malla. ¿Ya? Sería menos, o sea, perdón, sería el 0, empezamos con un 0. Esto de aquí es más menos 240K por el IB, sigo, menos 0.7, sigo por acá, me queda menos 2K por el IE, ¿ya? Menos 20, menos 20, y como ya terminé, ya se cerró la malla, todo eso es igual a 0. ¿Ya? Y ahora nos toca resolver esto, acordándonos que IC es igual a beta veces IB, y el IE es igual a beta más 1 veces IB, ¿no? Usted solo se aprendió esta y esta usted ya sabe cómo sacarla, ¿no? Entonces yo voy a poner, ¿no? Menos 240K y B menos 0.7 menos 2K por beta más 1 sería 91. 91 y B más 20, ¿no? Menos con menos se te hizo más 20, igual 0. Entonces ya usted ahora sí puede despejar el IB. Y ve cuánto le da. Ya estamos coincidiendo con ese resultado. Y también vamos a sacar el IE, ya que nos están pidiendo, y usted sabe que el IE es igual a 91, 90 más 1, 91 por esos 4.57 micros. ¿Cuánto le da el IE? Ya, 4.15 mil amperes, ¿no? Ya tenemos lo que nos preguntaron en la corriente IE. Ahora vamos a sacar el voltaje BCE. Ya, vamos a trabajar con esta malla que viene de aquí para abajo, ¿no? Entonces, se logra ver. Ya, ahí se logra ver. Ya, entonces, empezamos, ¿no? 0. No hay nada. No hay ninguna resistencia aquí en el colector. Acuérdense que este es el colector. Seguimos con el 0 y sería menos BCE. Seguimos bajando y tenemos menos 2K por IE. ¿Ya? Y seguimos bajando y tenemos menos 20. Menos 20. ¿Ya? Y como ya cerramos y terminamos la malla, todo eso es igual a 0. Entonces es cuestión de despejar, ¿no? Tenemos que BCE es igual, esto se te va a hacer 20 positivo. BCE es igual a 20 menos 2K por IE. Despejando. Ya. BCE sería igual a 20 menos 2K por el IE que sale 4.15 miliamperios. Puede ser que el mili se te va con el kilos y me puede decir ya cuánto le sale esa respuesta. Ya, 11.7 voltios. Ahora, tal vez dígame, ¿en qué está? Entonces vamos a poner, ¿cómo está funcionando ese amplificador? Muy bien, es bien activa. Ya vamos a revisar ahí los resultados. Ya. Y ahí tenemos, ¿no? 4.16 le sale... No, esa es la corriente. 11.68, ¿no? 11.68 le sale el voltaje C, ¿no? A nosotros nos sale 11.7, ¿no? Usted sabe por los decimales de la calculadora y todo eso. Y aquí he copiado mal el resultado del IB,
En la calculadora sale 45,73, pero, y de ahí sí sacamos bien los demás resultados, pero transcribí mal esto. De ahí todo el ejercicio está correcto.